Soy José Ríos. Bienvenidos al video número 4 del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ecuación general de la parábola. Bien. Ecuación general de la parábola con eje, cuyo eje es paralelo a un eje coordenado. Bien, ya vimos en el video anterior que esta es la ecuación canónica de una parábola cuyo eje es paralelo al eje X y cuyo vértice es el punto cuyas coordenadas son h, k. Bien, vamos a hacer lo siguiente para obtener la ecuación general. Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado y vamos a desarrollar esta multiplicación. Tenemos esta igualdad. Este es el resultado del binomio al cuadrado. Este es el resultado de esta multiplicación. Luego igualamos todo a cero. Nos queda esta igualdad. Bien, vamos a expresarlo de esta manera. Vamos a simplificar esto un poco más y escribirlo de esta forma. Y cuadrada más d minúscula por x más e minúscula por y más f minúscula igual a 0. Donde d minúscula, el coeficiente de x, debe ser menos 4p. E minúscula, el coeficiente de y, debe ser menos 2k. Y f minúscula es la constante, es esta suma, es esta expresión. Bien, de manera similar, esta ecuación canónica de la parábola, cuyo eje es paralelo al eje y el vértice está ubicado en el punto h, k. Hacemos lo mismo y le podemos dar esta forma, donde d minúscula, el coeficiente de x debe ser menos 2h, e minúscula, el coeficiente de y debe ser menos 4p, y f minúscula debe ser la constante igual a esta suma. Bien, observen este detalle para lo que vamos a ver a continuación. La parábola, cuyo eje es paralelo al eje X, debe tener como término cuadrático la variable y solamente. Solamente y debe estar al cuadrado, la x no. El término en x debe ser elevado a la potencia 1. Debe ser una expresión lineal. X no está elevado al cuadrado, insisto. Lo que está elevado al cuadrado es y. Esto es para la parábola cuyo eje es paralelo al eje X. Y la parábola cuyo eje es paralelo al eje Y es lo contrario. El término cuadrático debe ser únicamente en la variable X. En la variable Y debe ser únicamente término lineal. Observe estos detalles para lo que vamos a ver a continuación. Bien, ya podemos lo anterior expresarlo como este teorema. Una parábola con eje paralelo o coincide con el eje X se puede expresar de esta manera. Ahora vamos a colocar los coeficientes con letras mayúsculas. Este es el aspecto que tiene la ecuación general de una parábola. Pero vamos a especificar algunos detalles. Si el eje de la parábola es paralelo o coincide con el eje X, como ya lo vimos en el apoyo anterior, el término cuadrático debe ser únicamente el término y. Únicamente y. El término en x debe ser término lineal únicamente. Por lo tanto, para este caso, c mayúscula debe ser diferente de 0, d mayúscula debe ser diferente de 0 y a mayúscula debe ser forzosamente 0. Porque para este caso, el término cuadrático es únicamente y. Entonces, a mayúscula debe ser 0. Con estas especificaciones, esto debe ser la ecuación general de una parábola cuyo eje es paralelo o coincide con el eje X. Si la parábola, su eje es paralelo o coincide con el eje Y, como ya lo vimos en el apoyo anterior, entonces el término cuadrático debe ser únicamente en X. El término cuadrático debe ser X y Y debe ser término lineal. Por lo tanto, para este caso, el término en x cuadrado, o sea, a mayúscula debe ser diferente de 0. ¿Sí? E mayúscula debe ser diferente de 0. Y entonces c, el término cuadrático en y no debe aparecer, c mayúscula debe ser 0. Entonces, con estas especificaciones, la ecuación general de la parábola debe ser una parábola cuyo eje coincide o es paralelo con el eje y. Bien, si nosotros tenemos la ecuación general de una parábola, ¿sí?, para obtener los detalles, vértice, foco, lado recto, etcétera, etcétera,
se recomienda mejor completar cuadrados. Completar cuadrados y de esa manera podemos nosotros identificar estos detalles. Bien, vamos a ilustrar estas ideas con los siguientes ejemplos. Primer ejemplo. Determinar si esta igualdad es una parábola. Vea usted, el término cuadrático es únicamente la variable y. Aparece el término lineal en x. Entonces, con lo que hemos mencionado en el apoyo anterior, este debería ser, o podría ser, una parábola cuyo eje es paralelo o coincide con el eje x. Vamos a ver. Primeramente, vamos a colocar y cuadrada con coeficiente 1. Entonces, dividimos todo entre 4 y obtenemos esta igualdad. Dividiendo todo entre 4, obtenemos esta igualdad. Entonces, ya y cuadrada tiene coeficiente 1. Bien, como lo comentamos en el apoyo anterior, vamos a completar cuadrados en y. Vamos a completar cuadrados en y. Entonces me quedaría y cuadrada más y menos 12x más 33 cuartos. Usted recordará, para completar el trinomio cuadrado perfecto, tengo y cuadrada más y. Entonces debo sumarle la mitad del coeficiente de y elevado al cuadrado. Como el coeficiente de y es 1, la mitad es un medio que hay que elevar al cuadrado. Y para mantener la igualdad, entonces esta cantidad que estamos sumando aquí hay que restarla acá. Estamos sumando 0, entonces es lo mismo que teníamos antes. Entonces este trinomio ya es un binomio al cuadrado, es y más un medio al cuadrado. Usted puede verificar que si este binomio lo eleva al cuadrado, obtiene este trinomio. Bien, y entonces 33 cuartos menos un cuarto, esto es un cuarto, nos queda igual a 8, nos queda esta expresión. Entonces ahora esta parte lo pasamos al otro lado de la igualdad. ¿Sí? Nos queda esto, sacamos el 12 de factor común, 12 multiplicando por x, y entonces me queda esta expresión. Y ya tenemos la forma, ya hemos obtenido entonces la forma canónica. Esto efectivamente sí corresponde a una parábola cuyo eje es paralelo al eje x. Y el vértice es el punto cuyas coordenadas son h y k, donde h es lo que estamos, el negativo de este número, menos 2 tercios. H es 2 tercios positivo, lo que le estamos restando a x. Y k es lo que le estamos restando a y. Entonces k debe ser menos un medio. Entonces, el vértice de esta parábola debe ser el punto cuyas coordenadas son h, 2 tercios, y k menos un medio. Estas son las coordenadas del vértice de la parábola. Bien, el eje dijimos, es paralelo al eje x. Entonces 4p es igual a 12. Por lo tanto, p es igual a 3. Y como es positivo, entonces p es positivo, entonces la parábola se abre a la derecha. Se abre a la derecha. Entonces el foco ya lo podemos obtener sus coordenadas. Como su eje es paralelo al eje x, entonces el foco debe ser igual a esta coordenada h, le sumamos p, le sumamos 3. Sería 3 equivale al 9 tercios. 2 tercios más 9 tercios me da 11 tercios. Estas deben ser las coordenadas del foco. ¿Sí? El foco. El lado recto debe ser el valor absoluto de 4p. 4p es 12. El valor absoluto es 12. Este debe ser la longitud del lado recto. La ecuación de la directriz debe ser la recta cuya distancia es p, ¿sí? La distancia al vértice. Entonces, este es el vértice. Como se abre a la derecha, la parábola, entonces el lado recto, la directriz debe ser 2 tercios menos 3, o sea, 2 tercios menos 9 tercios, nos da menos 7 tercios. Esta debe ser la ecuación de la recta directriz, x igual a menos 7 tercios. Todos estos detalles usted queda como ejercicio que usted lo grafique y ya tenga una idea del aspecto que tiene esta parábola. Siguiente ejemplo. Queremos obtener la ecuación de la parábola cuyo eje es paralelo al eje y pasa por estos 3 puntos. Estos 3 puntos pertenecen a la parábola y su eje es paralelo al eje y. Entonces, como el eje es paralelo al eje y, la variable cuadrática debe ser únicamente x. Entonces, este debe ser el aspecto de la ecuación general de esta parábola. Bien, dividiendo todo entre a mayúscula, entonces lo podemos expresar de esta manera, donde x cuadrada la pasamos al otro lado de la igualdad.
si fuera a pasar restando al otro lado de la igualdad, me quedaría así, donde en este caso D minúscula es D mayúscula entre A, E minúscula es E mayúscula entre A, y F minúscula es F mayúscula entre A. Bien, ahora, como la parábola pasa por estos tres puntos, estas tres coordenadas deben cumplir con esta igualdad. Entonces, evaluando esta igualdad en el primer punto, x igual a menos 4 y y igual 6, obtenemos esta igualdad. ¿Ve usted? La x la sustituye usted por menos 4 y la y la sustituye por 6 y nos da esta igualdad. El segundo punto también debe cumplir con esta igualdad. Entonces, la x usted la sustituye por 1 y la y la sustituye por 4 y obtenemos esta segunda igualdad. Y el tercer punto también debe cumplir con esta igualdad porque pertenece a la parábola. Está ubicada sobre la parábola. Sustituyendo la x por 7 y la y por 9, obtenemos esta igualdad. Ahora, para obtener la ecuación de la parábola, pues necesitamos obtener los valores de D minúscula, E minúscula y F minúscula. Entonces aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales con tres variables. La vamos a resolver aplicando el método de Cramer. Entonces, aplicando el método de Cramer, la variable D debe ser igual a este cociente de determinantes. La columna de coeficientes de la variable D se sustituye por la columna de constantes en el numerador. Y en el denominador es el determinante correspondiente a los coeficientes de las variables. Usted recordará el método de Cramer. Bien, usted puede verificar si resuelve el determinante del numerador le da menos 21. Si resuelve el determinante del denominador nos da 37. Este debe ser entonces el valor de D minúscula. De manera similar obtenemos el valor de E minúscula. El denominador es el mismo, 37. El numerador va a ir cambiando. Este es el determinante del numerador. La columna de coeficientes de la variable E minúscula se sustituye por las constantes, la columna de constantes. Entonces el numerador queda menos 330. Entonces el valor de E minúscula debe ser menos 330 sobre 37. De manera similar obtenemos el valor de F minúscula. En el numerador, la columna de coeficientes de F minúscula se sustituye por la columna de constantes. Y el numerador nos queda este determinante que es igual a 1304 sobre 37. Este debe ser el valor de F minúscula. Por lo tanto, la ecuación de la parábola debe ser este que tenemos aquí abajo. Sustituyendo estos valores de las constantes letras minúsculas, debe ser este. Bien, dejamos como ejercicio completar cuadrados. Si completamos cuadrados en X, entonces nos da esta igualdad. Usted lo puede, le dejamos como ejercicio que usted lo obtenga. De la manera similar como vimos en el ejemplo anterior, completando cuadrados, aquí en X, en la variable X, nos queda esta expresión. Y entonces ya tenemos identificados aquí, ya tenemos la ecuación canónica, ya identificamos las coordenadas del vértice. El vértice debe tener estas coordenadas, ¿sí? H es 21 sobre 74, positivo, y K es este número, positivo. Resultaron números muy incómodos, muy grandes en el numerador y denominador. Bien, 4P es esta expresión, entonces por lo tanto P debe ser este valor, que es positivo. Entonces, como P es positivo y el eje es paralelo al eje Y, entonces la parábola se abre hacia arriba. Hacia arriba. La parábola se abre hacia arriba, entonces el valor de P es 165 sobre 74, y ya con este valor de P, ya usted puede obtener la ecuación de la directriz, que es una distancia P, en este caso, una distancia P hacia abajo del vértice. La longitud del lado recto debe ser esta cantidad, 4P, debe ser la longitud del lado recto. Bien, vamos a ver ahora lo siguiente, la siguiente propiedad. Vamos a obtener la ecuación de una recta tangente a la parábola. La ecuación de la recta tangente a la parábola, y vamos a ver tres casos para la ecuación de la recta tangente a una parábola. Caso número 1. Ecuación de la tangente a un punto de contacto. Vamos a suponer que este es el punto que pertenece a la parábola y por este punto único de la parábola pasa la recta tangente. La tangente pasa por un punto dado, un punto de contacto. Bien, entonces vamos a considerar esta ecuación, la ecuación canónica, esta ecuación con vértice en el origen. ¿Sí? Vamos a ver este caso. Bien, entonces conocemos la ecuación de la parábola, entonces conocemos el valor de P,
conocemos las coordenadas del punto. Este es un punto de la parábola y por aquí pasa la recta tangente. Entonces la ecuación de la recta tangente en este caso debe tener esta forma. Recuerda usted el tema que ya vimos de la recta. Entonces lo que queremos obtener es el valor de m. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Es el valor de m lo que queremos obtener. Bien. Entonces de aquí despejamos y. Despejamos y, nos queda esta expresión. Y es igual a esto. Y si se sustituye la y en la ecuación de la parábola. Y entonces me queda esta igualdad. Sustituyendo y en la ecuación de la parábola me queda esta igualdad. Bien. Elevando este trinomio al cuadrado e igualando todo a cero, le dejo a usted los detalles como ejercicio del álgebra, obtenemos esta expresión y formamos una ecuación cuadrática en x, en la variable x. Formamos una ecuación cuadrática en la variable x y nos queda esta cuadrática. Bien, ahora, como el punto de contacto es único, entonces esta ecuación cuadrática en x tiene una única raíz. Por lo tanto, el discriminante de esta ecuación cuadrática en x, su discriminante debe ser 0. Entonces obtenemos la expresión del discriminante. Usted recordará el discriminante. B cuadrada, este trinomio es b al cuadrado, menos 4 por a, m cuadrada, por c. C es esta constante, todo esto. Esta es la expresión del discriminante que debe ser 0, porque tiene una raíz solamente. Bien, entonces, desarrollando esta expresión, multiplique este trinomio, lo eleva usted al cuadrado y desarrolla este producto, se simplifica esta igualdad. Llegamos a esta igualdad, que ya es una ecuación cuadrática en m. La variable aquí es m, es una cuadrática en m. Entonces, resolviendo aquí para m, que es lo que queremos saber, m es la pendiente de la recta que estamos buscando, entonces aplicamos la fórmula general de la cuadrática. Entonces, m debe ser igual a menos b, menos y1 es y1 más menos raíz cuadrada de b cuadrada, y1 cuadrado, menos 4 por a, x1, por c, que es p, entre 2 por a, 2 por x1. Este debe ser el valor de m con la fórmula general de la cuadrática. Pero y1, x1 y y1 debe cumplir también con esta igualdad, porque está sobre la parábola. Entonces y1 cuadrada debe ser igual a 4p por x1. Entonces esto se sustituye por 4p x1. Entonces esto es 0. Entonces únicamente me queda al final que m es y1 sobre 2 por x1. Y entonces ya tendríamos la ecuación de esta recta tangente, a una parábola que pasa por este punto de la parábola. Entonces esta debe ser la ecuación de la recta tangente. Para el otro caso, para este caso, aquí el eje de la parábola coincide con el eje x. Si el eje de la parábola coincide con el eje y, para este caso, de una manera similar, lo dejamos como ejercicio, resulta que m es igual a esta expresión, 2y1 sobre x. M es 2y1 sobre x cuando la parábola, el eje de la parábola, coincide con el eje y. Caso número 2. La ecuación de la tangente tiene una pendiente dada m. Conocemos la pendiente de la tangente. Entonces la ecuación de la recta tangente debe ser de esta manera. Y igual a m por x más b. Entonces lo que queremos resolver es el valor de b. Este es lo que queremos resolver. Bien. Vamos a resolver este caso. Entonces aquí queremos obtener la ecuación de la recta tangente de una parábola cuya pendiente está dada, la pendiente m. Bien. Es la pendiente de la recta tangente que estamos buscando. Entonces necesitamos obtener el valor de la constante b. Bueno, vamos a trabajar este caso. La parábola, vértice en el origen y su eje coincide con el eje x. Bien. Entonces aquí ya tenemos la y despejada. Entonces esta y se sustituye en esta parte y me queda esta igualdad. Mx más b todo al cuadrado igual a 4p por x. Desarrollamos este binomio al cuadrado, igualamos a 0 y obtenemos esta otra igualdad. Formamos una ecuación cuadrática con respecto a la variable x. Formamos una cuadrática con respecto a la variable x y nos queda esta igualdad. Bien, igualmente el punto de contacto es único, entonces esta ecuación cuadrática en x tiene una sola raíz, por lo tanto su discriminante debe ser 0. B cuadrada, este es b, coeficiente de x al cuadrado, menos 4 por a es m cuadrada, por c, b cuadrada. Esto debe ser igual a 0. El discriminante debe ser 0. Bien, desarrollamos y nos queda
esta igualdad. Desarrollamos este binomio al cuadrado, simplificamos, etcétera, y nos queda esta igualdad. Y de aquí ya fácilmente despejamos B, que es lo que queremos conocer. M ya es un valor conocido. Despejamos B y nos queda que para este caso B es igual a P sobre M. Claro, M diferente de 0. Entonces ya tenemos el valor de B para este caso. Y la ecuación de esta recta tangente debe ser de esta manera. Está dada por esta igualdad. De manera similar se trabaja para la parábola, cuyo vértice está en el origen y eje coincide con el eje Y. Para este caso, de manera similar, se tiene que la constante B es igual a menos P por M cuadrada. Dejamos como ejercicio que usted resuelva esto, pero se obtiene de manera similar a este procedimiento. Para este caso, B es igual a menos P por M cuadrada. Bien, caso número 3. Ecuación de la recta tangente que pasa por un punto. Este punto no está sobre la parábola. No está sobre la parábola. Entonces, la ecuación de la recta tangente que pasa por un punto dado. Este punto no pertenece a la parábola. Bien, vamos a ilustrar directamente con el siguiente ejemplo. Y consiste en lo siguiente. Queremos obtener la ecuación de la tangente a esta parábola, ¿sí? Donde la recta tangente pasa por este punto. Pasa por este punto. Bien, pues este punto no cumple con la ecuación de la parábola. Entonces, este punto es un punto que no pertenece a la parábola. Bien, ¿cómo quedaría la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto? Tangente a esta parábola. Bien, bueno, entonces, esta debe ser la ecuación de la recta tangente. Y menos 12 es igual a m, la pendiente de la tangente, por x menos 3. Entonces necesitamos obtener el valor de m. Bien. Si aquí despejamos y, obtenemos esto. Entonces, esta expresión de y se sustituye en la ecuación de la parábola. Me queda x cuadrada igual a 12 multiplicada por este trinomio. Bien. Entonces, igualamos a 0 y formamos una ecuación cuadrática en x. Una ecuación cuadrática en x. Nos da esta igualdad. Muy bien. Ahora, igualmente, la recta va a tocar al punto, va a tocar a la parábola en un solo punto. Entonces, esta tiene raíz única, una sola raíz. Entonces, su discriminante debe ser 0. B cuadrada, B es 12m al cuadrado, menos 4 por A es igual a 1, y por C, que es este binomio. Entonces, esto debe ser 0. Y se forma de aquí, simplificando, se forma una ecuación cuadrática en m. Y aquí ya resolvemos tranquilamente para m. Entonces, aplicando la fórmula general, m es igual a esto. Entonces vamos a tener dos valores para m. Hay dos rectas posibles tangentes a la parábola, y la recta tangente pasando por este punto. Pendiente 1 es esta expresión y pendiente 2 es esta otra. Ya con esto, con este valor de m, lo colocamos aquí y obtenemos las dos rectas tangentes a esta parábola que pasa por este punto. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.